Hola, soy la doctora Verónica Rey, ginecóloga. El tema de hoy va a ser embarazo de primer trimestre, es decir, la primera etapa de tu embarazo. Que puede ser tan terrible como no te lo imagines o tan normal que ni cuenta te das que estás embarazada. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuándo se han sentido mucho, pero mucho, muy mal? Es cuando están menstruando y cuando sus hormonas cambian. Lo mismo pasa en el embarazo. Se pueden sentir mucho, muy mal porque las hormonas del embarazo van cambiando. ¿Cómo vamos a saber si este embarazo va bien o no? Básicamente por medio de los ultrasonidos. Anteriormente, la gente abortaba y nada más de pronto, de la nada, tenía un sangradero en su cama y ¿qué pasó? No saben, suponen que abortaron. Antes ni siquiera sabían quién se embarazaba, quién no se embarazaba, cuándo se embarazó. Si eran uno o dos, ¿qué pasó? No hacían ultrasonidos, pero ahora, con la nueva tecnología de los ultrasonidos endovaginales, pues prácticamente vemos bebitos de 2 o 3 milímetros ya con su corazón latiendo. Entonces, ¿cómo voy a saber si está sano? Pues específicamente por medio de ultrasonido endovaginal. ¿Son normales los síntomas que estoy sintiendo? Bueno, los síntomas normales van a ser náusea o vómito, que son muy comunes de primer trimestre, que son terriblemente molestos. La verdad es que a nadie le gustan. Todo el mundo puede ponerse de muy mal humor cuando tiene náusea y vómito. Y desafortunadamente pueden darles todo el día durante el primer trimestre. Si tienen mucha suerte, no les va a dar, pero la mayoría sí tienen este síntoma. Puede durarles también todo el embarazo, que eso sí ya es como que el menos porcentaje de las pacientes, pero les puede dar todo su embarazo, náusea y vómito. En primer trimestre también otra cosa, se sienten así como que algo les estorba, algo les jala, algo les pica. Eso es clásico porque los ligamentos se van estirando un poquito más. Y es curioso porque el útero está muy pequeño, o sea, es más o menos del tamaño de puño, un útero sin embarazo, y prácticamente un útero con embarazo pequeño, mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el bebé es chiquitito, entonces no va a crecer el útero con eso. Pero las pacientes sienten como que ya les duele la cadera, como que les duele el coxis, como que algo les estorba. Entonces es curioso, pero los síntomas es muy común. Y los jaloncitos, punzadas, piquetes también son muy comunes primer trimestre. Otro síntoma común y normal de primer trimestre es el mal humor. Lloran por todo y se enojan por todo el día, todas horas, pero eso es por los cambios hormonales, también es normal. Así es que tenganles paciencia a las embarazadas, por favor, cuídenmelas, trátenlas bien, porque de todos modos se van a enojar. Si las tratan bien se enojan, si no también. Si las tratan bien lloran, si no también, entonces trátenlas bien. Otro síntoma súper común de embarazo primer trimestre es el sueño. Todo el mundo tiene sueño en embarazo. Entonces quieres dormir todo el día, todas horas. Te sientes cansada, fatigada, somnolienta, no quieres hacer nada. Es normal por los cambios hormonales. Y que bueno, descansen, duermen, o sea, no pasa nada. Esas historias de que se les pegue el bebé y que se van a poner mal, nada que ver, ¿eh? Descansen, es importante. Entonces, resumen, síntomas normales primer trimestre: los cambios de humor, los coliquitos, sensaciones raras en los huesos y náusea y vómito de ley. ¿Qué señales me indican que algo no está bien? Definitivamente sangrado. Ningún sangrado en primer trimestre. Primer trimestre debe estar bien, a lo mejor unas gotitas de color café, que esa es la implantación. La implantación es cuando el bebé como que se acomoda el endometrio. El endometrio es, dentro del útero hay una capita de sangre que se llama endometrio, que es como un colchoncito donde el bebé se implanta. Y a veces puede descamar un poquito de sangre, que puede ser sangre roja muy escasa o sangre café. O puede no tener nada, eso está ideal. Pero lo que no es normal es que tengan un sangrado continuo de color rojo. La clásica que está complicada con un aborto es un sangrado rojo abundante, que puede ser tan abundante como una menstruación, acompañado generalmente de un coágulo grande en donde expulsan el embarazo. ¿Existe riesgo de perder mi embarazo en esta etapa? Miren, tristemente, el embarazo se pierde mucho más frecuente de lo que las personas creen. De cada 5 mujeres embarazadas en primer trimestre, una va a perder a su bebé. Entonces, el aborto en primer trimestre espontáneo, es decir, que prácticamente de la nada, incluso estando acostadas durmiendo sin esfuerzo, pueden tener una hemorragia y perder su embarazo. O pueden estar caminando y de pronto tener una hemorragia fuerte, o pueden estar sentadas en la computadora y de repente tener una hemorragia y perder el embarazo. Si es frecuente, es 20% promedio, depende mucho de la edad y las circunstancias, pero digamos, población general, 20%. Entre más edad, más pérdidas, porque hay más malformaciones, y entre más antecedentes de pérdidas, tienen más porcentaje de pérdidas, que pueden ir de un 30 a un 40%, porque a lo mejor ya la paciente tiene enfermedades crónicas que hacen que se pierdan los embarazos. ¿Estoy llevando una alimentación adecuada para mi bebé? Miren, desafortunadamente,
la mayoría de los pacientes llevan una alimentación muy mala. Tenemos en México pésimos hábitos alimenticios y por eso tenemos tanta obesidad. No comemos saludable, no comemos lo suficiente en cantidad y en calidad. Y para colmo, todavía en embarazadas les dice la abuelita y la vecina, tienes que comer por dos, mijita, porque tiene que crecer tu bebé. Entonces, comen por dos, pero comen puro mugrero. Entonces, evidentemente, esa es una muy mala alimentación que no hace que el bebé crezca adecuadamente. Idealmente, si ustedes tienen la oportunidad, busquen una nutrióloga perinatal. Son nutriólogas especializadas en mujeres embarazadas. De modo que una alimentación adecuada es reducir toda comida chatarra, mugrero, refrescos, carbohidratos, todo eso. Traten de evitarlo o eliminarlo si pueden durante el embarazo. Un antojito, un traguito, ok, uno. Pero no es como que la alimentación de todos los días que esté mala. Aumentar las proteínas ayuda muchísimo al crecimiento de los bebés. Proteínas, pueden comerla mañana, tarde y noche, desayuno, comida y cena, pueden hacer sus colaciones con proteína, también es muy buena. Pueden comer de todo, pero en poquito, porque clásico que se ponen como si fuera el último día de su vida y no hubiera más comida que esa. Entonces, aliméntense bien en calidad y cantidad. ¿Qué estudios y consultas son realmente necesarios y en qué momento? Bueno, estudios va a haber muchísimos en primer trimestre porque es cuando sabemos de qué enfermedades tenemos que curar a la paciente desde el inicio del embarazo. Les voy a poner un ejemplo así, lo más trágico que puede pasar es que dentro de sus estudios básicos de embarazo salgan HIV positivas. Si no se hubieran hecho ese estudio, no lo diagnosticamos a tiempo, lo más probable es que tu bebé se contagie y nazca con esa enfermedad. Pero si tú sales HIV positiva desde tu primer trimestre y desde el principio te empezamos a dar un tratamiento contra ese virus, lo más probable es que tu bebé nazca perfecto y sin la enfermedad. Entonces, así de importantes son los estudios. Y así como ese, pues tenemos estudios para ver si no hay infecciones urinarias, vaginales, para ver cómo estás de tu hígado, de tu riñón, de tu corazón, de todo lo que tengamos que estudiar, tiroides, anemia, infecciones, todo eso es muy importante el primer trimestre. Entonces, esos sí son necesarios, estudios necesarios. Ultrasonidos básicamente son 3, el de primer trimestre es importantísimo, alrededor de la semana 11, 12, máximo 13.6, no más de ahí porque ya no sirve y no antes porque tampoco sirve, es 11 a 13 básicamente, ultrasonido primer trimestre. De ahí sigue el de segundo, tercer trimestre que son más o menos semana 22, 32, va variando también de acuerdo de cada paciente, a veces los pedimos un poquito antes y cuando están muy gorditas un poquito después porque no se ve nada. Entonces sí es muy importante, ultrasonidos 3 estructurales son importantísimos y los estudios de sangre, de orina, de cultivos para toda embarazada primer trimestre. Ahora, ¿en qué momento? Pues en cuanto van a su cita, ¿no? ¿Cuándo pueden ir a la cita? En cuanto tengan su retraso menstrual y su prueba positiva, que haya pasado ya más de una semana del día que supuestamente les tocaba menstruar, ahí vayan a consulta porque ahí ya sabemos si está el saco interno, si está dentro del útero. Con eso descartamos un embarazo ectópico, que es el que está fuera del útero. Y también si van en semana 6, que es por ejemplo 2 semanas después de lo que ustedes calculaban menstruar y que se atrasaron 2 semanas, ya se debe ver el bebé, un embrión de 2-3 milímetros, ya podemos ver incluso corazón, vemos el saco, o sea, vemos prácticamente todo en semana 6, que eso es algo muy importante. Siempre se confunden con las semanas porque siempre me cuentan a partir del día de relaciones sexuales que dicen, no, es que yo solo estuve con mi esposo tal día, tal hora, es imposible que me haya embarazado 2 semanas antes. Yo lo sé, ese día ovulaste, ese día te embarazaste, pero las cuentas de ginecología se inician primer día de tu última menstruación. De ahí le cuentas, entonces son 2 semanas más en donde ni siquiera tuviste relaciones sexuales, pero así se cuentan las semanas de embarazo, así es que por eso luego no le salen las cuentas y todo el mundo se voltea a ver con cara de qué pasó ahí, ¿no? Pero es eso, ¿no? Siguiente. ¿Podré tener un parto seguro y cuál es la mejor opción para mí? A mí me parece muy curioso que alguien que apenas está llegando a la primera cita me pregunte si va a ser parto cesárea. O sea, es imposible de saber quién va a tener un parto y quién va a tener una cesárea porque no sabes cómo va a evolucionar el embarazo, no sabes si le va a dar preeclampsia o no, no sabes si va a venir sentado o no. O sea, esta pregunta si va a ser parto cesárea se hace prácticamente último mes de embarazo. Porque ya en el último mes, digamos, semana 35, 36 en adelante, ya sabemos qué condiciones generales tuvo la paciente durante todo el embarazo. Ya sabemos si el bebé está en posición adecuada para un parto, que eso es cabeza para abajo. Si un bebito viene atravesado, que se llama transverso, no puede ser un parto porque pues, no se puede desatora. Y peor tantito si se rompen las membranas y se prolapsa el cordón y es un caos ahí. Entonces eso no. Los pélvicos, bueno, ahí sí depende de cada médico. Para evitar riesgos para el bebé y que no se atore la cabeza y que no se asfixie o no se muera, yo
los sentaditos, cesárea. No me arriesgo a un parto para no maltratar al bebé y no arriesgarnos a una complicación seria que realmente puede acabar hasta con la vida del bebé. Entonces, pélvicos y transversos, de preferencia no para parto, eso sí varía. Sí sé que hay gente que les da parto a unos pélvicos, pero yo ya he visto experiencias que no le deseo a nadie de otros médicos, así es que mejor no. Y el parto, pues claro, la opción es muy buena, pero eso se sabe hasta el final. Es seguro hacer ejercicio físico durante el embarazo y cuáles son las recomendaciones. El ejercicio ideal es no brincos y no cargar cosas pesadas, porque el brinco, el impacto, a veces podría desprender en la placenta en algunos pacientes o el saco en algunos pacientes, depende de en qué trimestre estén. Y sin embargo, hay muchísimas personas que pasan todo su embarazo y ni se enteraron que estaban embarazadas y de pronto la panza crece y crece y crece y crece y ya tiene un abdomen gigante y dice, ay, creo que algo se me mueve, y entonces ya se enteraron que están embarazadas porque dicen que estuvieron como menstruando o que nunca menstruaban y que de pronto pues, se les hizo normal y siguieron haciendo ejercicio fuerte y no les pasó nada. Pero quien ya sabe que está embarazada, pues no se arriesgue, ¿no? O sea, hay muchos ejercicios muy buenos como bicicleta fija, natación, yoga, cantidad de caminata más o menos rápida sin brincos. Hay muchas opciones, hay muchos ejercicios ya probados para embarazadas, donde no van a tener riesgo ni de contracciones prematuras, ni de parto pretérmino, ni de abortos. ¿Cuáles son los síntomas normales y cuáles deberían alarmarme de inmediato? Básicamente es un dolor pélvico exagerado, o una hemorragia exagerada. Esos son los puntos así que rapidísimo te vas a urgencias, si encuentras a tu médico, luego urgencias. Y finalmente, ¿es normal sentir cansancio extremo, cambios de humor en la etapa del embarazo? 100% sí. Esto se debe a los cambios hormonales y a los cambios de tu cuerpo y, no sé, al olor, todo te desagrada, todo te pone de malas. Entonces, todos esos cambios son normalísimos y el cansancio que les mencionaba, sueño, fatiga, cansancio, súper normal. Entonces, primer trimestre es una etapa difícil en el sentido de la incomodidad de las náuseas, pero es una etapa tranquila porque, pues bueno, fuera del riesgo del aborto, no se nota nada, no tienes esa distensión enorme que hace que vayas a orinar a cada rato, ni que tengas agruras, gastritis, falta de aire, todo eso que se da más para el tercer trimestre. Este es primer trimestre de embarazo. Pónganse muy abusadas para sus estudios ultrasonido. Jamás le va a hacer daño a sus bebés, jamás. Son estudios que dan ondas de sonido y esas ondas de sonido se cambian a una imagen, pero no son radiografías, no le hacen daño, se pueden hacer todos los que quieran sin afectar a su bebé.